A ver, pues. A lo largo de la historia de la humanidad se nos ha normalizado la doctrina de un antropocentrismo moral. El antropocentrismo es una cosmovisión ética que sitúa al hombre por encima de todo lo demás. Esto provoca que se le excluya de consideración moral al resto de seres sintientes. Esto implica la idea de señalar a los animales no humanos como un algo y no un alguien. Pero, ¿qué nos hace ser alguien y no una cosa? Lo que sí podemos hacer a diferencia del resto de animales son cuestionamientos éticos, discernir entre lo que está bien o no, lo correcto o incorrecto. Pero, ¿realmente hacemos estos cuestionamientos o adaptamos discursos a una conveniencia antropocentrista? El sensocentrismo es un criterio ético que sostiene que el centro de consideración moral son los intereses de todo aquel con capacidad para sentir. En el 2012, científicos de todos los ámbitos, entre ellos Stephen Hawking, que no sé si lo estoy pronunciando bien, si lo estoy diciendo mal, corríjanme, llevaron a cabo la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Se le definió a la conciencia como la experiencia subjetiva que el individuo tiene del entorno, su cuerpo y sus propios conocimientos. Le confiere la habilidad de percibir el mundo y resolver problemas. Señalaban que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que producen la conciencia, y se afirmó con voz unánime que el resto de animales tienen esta característica. De ello deriva la sintiencia, la cual son estímulos procesados a partir de órganos sensoriales, los cuales llegan al sistema nervioso central. Los animales sintientes no solo reaccionan a partir de estímulos y ya, como en el caso de las plantas, sino que tienen la capacidad de a partir de ello tener experiencias positivas y negativas, y por consiguiente tener intereses. Estos últimos anteceden a las conductas y les deriva el sufrimiento o el goce. Entendamos los intereses como aquello que es beneficioso para alguien. Por ejemplo, el interés de comer, de estar sanos física y psicológicamente, son intereses primarios que compartimos los seres sintientes en común para favorecer el perpetuar la vida. El sensocentrismo pretende evitar el sufrimiento en los seres sintientes, pero hay que entender que sufrimiento no necesariamente significa dolor. El sufrimiento deriva de la frustración de intereses. Wikipedia dice: el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimiento o sensaciones inconscientes. Este tema se va a ir poniendo cada vez más denso, pero más entendible. O al menos eso intenté. Tenemos diferentes intensidades en los intereses. A la estabilidad biológica de los intereses se le llama homeostasis. Si tenemos hambre, uno de nuestros principales intereses sería comer, y si se frustra este interés nos genera sufrimiento y en el caso contrario, satisfacción. Asimismo, en una representación gráfica y visualmente muy amable del cómo un animal huye de la experiencia negativa de sentir dolor y tiene interés en evitarlo para así preservar su vida. A partir de lo ya mencionado, la capacidad de sentir es moralmente relevante, porque en virtud de ella sería moralmente incorrecto cualquier acto que cause sufrimiento intencionadamente a cualquier ser sintiente si no es por una razón justificada, como evitar un sufrimiento mayor. Por ejemplo, este cerdito está en un contexto donde va a morir de hambre. Yo, al pretender ayudarlo, voy a ejercerle un sufrimiento. Él evita entrar al agua porque le genera preocupación, ansiedad, frustración. Pero por un lapso de tiempo corto donde el cerdito sufre por miedo a ahogarse y por la frustración que le genera no tener control de hacia dónde se dirige, evitamos el sufrimiento de que muera de hambre y así pueda continuar perpetuando su vida. ¿Se entiende, no? Este es un ejemplo de una razón justificada porque así evitamos un sufrimiento mayor.
Otro ejemplo que no se puede ejemplificar en Minecraft es el de esterilizar o vacunar a un animal. Estos ejemplos dan lugar al cuestionamiento de que existen subjetividades y distintos contextos donde los intereses se ven implicados. ¿Qué pasa si una persona tiene interés en violentar, si le genera placer violar, agredir, robar, matar? En casos así se toman en cuenta las consecuencias y los cuestionamientos éticos de lo que está bien o está mal. Sabemos que violar está mal porque conlleva sufrimiento, agresiones, malestares corporales, psicológicos, porque se frustran los intereses de la persona violentada y todas estas consecuencias pesan muchísimo más que las de no violar. Se entiende un poco mejor esta postura ética que pretende generar la menor cantidad de sufrimiento posible. La sintiencia entonces definiría nuestra igualdad a la hora de ser moralmente considerados con el resto de animales, porque la mayoría de los animales también sienten, tienen intereses y por ello pueden sentir sufrimiento, goce, satisfacción, etc. Pero, ¿qué es eso de la mayoría de los animales? ¿Por qué digo que la mayoría de los animales? Porque justamente existen animales que no tienen la capacidad de sentir, como por ejemplo las esponjas de mar, que aunque no lo parezca, estas en Minecraft son esponjas de mar. Este animal carece de sistema nervioso, no puede experimentar sufrimiento o placer. Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se parecen más a las plantas que a un animal. Igualmente existe la gradualidad dentro de la sintiencia a partir de la complejidad y lo desarrollado que esté el sistema nervioso. Por ejemplo, la sintiencia de una pulga resulta ínfima, porque su sistema nervioso no es complejo como el de otros animales, y no lo digo yo, ¿vale? Lo dice la ciencia. Yo sé que tú tienes Google, búscale para que no digas que yo me invento cosas. O, por ejemplo, los zombies en Minecraft. Los zombies en Minecraft tienen un sistema nervioso dañado, su sistema nervioso central no funciona. Su cognición es nula y a consecuencia de todo ello su capacidad de sintiencia es muy limitada, si es que acaso la tienen. No pueden generar vínculos como otros muchos animales, no pueden reconocer a otros y sus intereses se basan meramente en agredir. Por ende, si me defiendo no generaré un daño considerable, porque su sufrir es prácticamente nulo dado que su sistema nervioso no funciona y no podemos señalarlo como si fuese lo mismo que con un animal que tiene un sistema nervioso funcional. Entonces, volviendo. Las vacas, las esponjas de mar, las pulgas y los zombies en Minecraft pertenecen todos al mismo reino biológico. Pero no podemos brindarle la misma consideración moral a una vaca que a una pulga. Y no por una discriminación arbitraria, sino por la diferencia que tienen en su capacidad de sintiencia. El que algunos animales tengan una sintiencia muy limitada justifica el usarlos a nuestra conveniencia sin tomar en cuenta los contextos. No, si puedo evitar frustrar su ínfimo interés, lo haré hasta donde sea posible y tomando en cuenta las consecuencias. Si me encuentro una araña en mi habitación y puedo sacarla al patio en lugar de matarla, pues lo haré. Pero si una garrapata encontró casa en Morty o en cualquier perro, a partir de la gradualidad que hay en la comparación de sintiencias, la notable diferencia en los intereses de cada uno por la cantidad de neuronas que tienen, considerando que la del perro es superior por mucho y que en las consecuencias peligra que se enferme, evidentemente actuaremos a partir del interés que tiene más peso. Sin embargo, no siempre animales con menos neuronas tendrán intereses menores a los de otro con mayor número de neuronas. Por ejemplo, para extraerle leche a las vacas se les somete a constante sufrimiento. Es éticamente correcto posicionar nuestro placer de ingerir una leche que no necesitamos por encima del interés de una vaca que no quiere experimentar sufrimiento. La necesidad de una vaca por vivir sin sufrimiento será mayor que la de un humano por ingerir una hamburguesa de su carne o un vaso de su leche. O acá, el interés del caballo por vivir en libertad es mayor que el interés del humano por hacer uso de él, más aún cuando tiene otras alternativas para transportarse. Estos son solo unos ejemplos y existen un montón de contextos y cuestionamientos al respecto. Pero si me pongo a abordar muchos, seguro me terminaría saliendo un poco del tema y esto se alargaría demasiado. Solo pretendo dar una pequeña introducción y ejemplificaciones para que a partir de ello se detonen cuestionamientos. Un interés en saber más, en debatir ideas y podamos a partir de ello posicionarnos en una postura ética a partir del raciocinio, del conocimiento, y así pensar y cuestionar más nuestras ideas y los actos que llevamos a cabo, sin caer en idealismos dogmáticos o posturas incuestionables. Me parece importante abordarlo para que se entienda que todos los seres sintientes deben ser considerados, pero no de la misma manera, porque sus intereses no son iguales,
y por ende la frustración de los mismos tampoco. Pero en cuanto a la intención de otorgarles consideración moral al resto de animales, me nace llevar a cabo otro ejemplo con su respectiva interrogante. ¿Solo los seres humanos deben ser protegidos por derechos, por ende considerados moralmente, cuando existen animales que son superiores en sus capacidades intelectuales y tienen vidas emocionales más ricas que otros seres humanos? Hay varios ejemplos, pero ahora solo pretendo abordar uno, así que pensemos en los bebés. Hasta los 3 años aproximadamente tienen un intelecto inferior al de los simios, delfines, pulpos o cerdos, y no por ello se les deja de considerar como un alien, ¿cierto? Si los demás animales tienen la capacidad de gozar o sufrir, significa que tenemos la obligación de señalarlos como un alien. Y si ignoramos o no tenemos en cuenta los intereses del resto de animales basándonos únicamente en que no son miembros de nuestra misma especie, la lógica de nuestra posición se hace similar a la de cualquier racista o sexista, que piensan que aquellos que pertenecen a su raza o sexo tienen un estatuto moral superior, sin respeto a las demás características o cualidades que compartimos. No es éticamente defendible no brindarles consideración moral. Entonces, el sensocentrismo busca la consideración moral a partir de la sintiencia. ¿Sintiencia de quién? De todo aquel con capacidad para sentir, sin llevar a cabo discriminaciones arbitrarias. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? En Minecraft, querer a los gatitos porque te parecen muy cookies, pero matar a las vacas. Cuando nos adentramos en el territorio de la justicia, necesariamente tenemos que reconocer que estamos entrando en el terreno de los derechos básicos, por lo que si causar daño a los demás animales de manera arbitraria debe ser considerado como un acto injusto, es porque inevitablemente reconocemos en ellos determinados derechos intrínsecos. Aclaro que esto no significa brindarles a los animales los mismos derechos subjetivos que tenemos los humanos, porque esto ni siquiera tiene lógica. Sí significa otorgar el mismo nivel de exigencia a la protección de sus intereses que brindamos a los seres humanos, como los intereses de estar vivos, libres, sanos física y psicológicamente. Todos los seres sintientes merecemos vivir en un medio ambiente sano, que nos permita desarrollarnos según nuestras necesidades biológicas. Toda teoría de los derechos de los animales necesita que indispensablemente prescindamos de la idea de que es moralmente correcto que los utilicemos como medios para nuestros fines, por lo que el primer derecho que debería reconocerse en el resto de los animales es el derecho a no ser tratados como bienes muebles, es decir, el derecho a no ser considerados recursos, lo que implica su inminente descosificación. No obstante, el ecosistema se basa en la existencia de cadenas tróficas, en las que si bien es cierto que muchas especies animales participan siendo carnívoros, lo que implica muerte y sufrimiento para los individuos animales que se convierten en presa. Esto no implica que podamos justificar nuestros actos y principalmente nuestros hábitos alimenticios equiparándonos con ellos. Los humanos somos una especie capaz de reflexionar éticamente sobre nuestros actos y las consecuencias de los mismos. La mayoría de los animales no humanos también sienten, tienen intereses, conductas, pueden sentir satisfacción o sufrimiento. ¿Consideras correcto legitimar, financiar, generar sufrimiento a los animales sabiendo que tenemos la posibilidad de no hacerlo? ¿Cómo se justifica éticamente? ¿O es que solo importa si el que sufre eres tú? Aclaro que he elegido Minecraft como herramienta para ejemplificar, no para restarle seriedad al tema, sino todo lo contrario. Entiendo que este tema puede resultar un tanto denso y mi intención era hacerlo lo más digerible posible. No sé si lo logré, pero espero que sí. Y aunque pueda parecer una obviedad, es importante recalcar que el hecho de que las ejemplificaciones que aquí encontramos sean muy gentiles de ver, no significa que así sea nuestra realidad. Estos ejemplos ocurren a una escala muchísimo mayor, lo cual implica un sufrimiento increíblemente grande. Que no pasa nada por matar a una vaca en Minecraft porque justamente no siente, no es más que una representación a base de ceros y unos. Pero nuestra realidad tangible no funciona así. El resto de animales sienten, sufren. Cada segundo se asesinan aproximadamente 2.000 animales para consumo humano. Cada segundo. A lo que hay que añadir la inmensa cantidad de peces, que como son tantos no se pueden medir por individuos sino por peso. Es cierto que la liberación animal requiere un enorme altruismo por parte de la humanidad, más que cualquier otro movimiento de liberación, desde el momento en que los animales son incapaces de pedirlo por ellos mismos o de protestar contra su explotación.
pero también creo que el hombre tiene dentro de sí potencial para algo más que la crueldad y el egoísmo.